Los datos del IPC vuelven a confirmar el alza de los precios. La inflación volvió a subir en enero un 6,5%. Castilla y León se convierte así en la tercera comunidad autónoma con la tasa interanual más alta del país. Además, superamos en 6 décimas la media nacional. En España, los precios se incrementaron un 5,9% según los datos publicados esta misma mañana. Hola, ¿qué tal? Con esta subida de los precios, normal que vayamos buscando la oferta. Hoy vamos a proponerles elaborar una cesta de la compra económica, buscando esos productos con un precio más bajo. Y eso pasa por los alimentos de temporada y de cercanía, además mucho más sostenibles. Enseguida vamos a estar en el mercado de Segovia. Por cierto, que desde hoy ya se puede solicitar la ayuda de 200 euros para combatir la inflación. Luego le recordamos qué requisitos han de cumplir para poder acceder a ella. Hoy se espera que finalicen también las comparecencias de los acusados por la muerte de 6 mineros en el Pozo Emilio del Valle de León en 2013. Varios responsables de la empresa y 2 vigilantes serán los últimos en comparecer ante el juez hoy. Y les vamos a mostrar cómo es la primera unidad móvil de donación de plasma de España. Está en Castilla y León y ya ha empezado a recorrer la región para facilitar el acceso a los donantes que residen en localidades donde no hay puntos fijos. Y en el tiempo del análisis hablamos hoy de emprendimiento y en concreto de una iniciativa, de un programa que lleva a cabo la Junta de Castilla y León y la Fundación Empresa Familiar para fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes. Todo esto y más aquí en Está Pasando. Comenzamos con los últimos datos del IPC. La inflación una vez más vuelve a mostrarnos lo que ya sabemos, que los precios están más caros que hace un año, Eduardo. Y hoy ya sabemos, Pilar, que en enero el IPC se mantuvo aquí en Castilla y León en el 6,5%, pero son 6 décimas más que la media nacional. El índice de precios de consumo en España se situó, como vamos a ver, el mes pasado en el 5,9%. Son 2 décimas más que la tasa interanual registrada en el mes anterior. En diciembre, nuestra comunidad registró la misma cifra, el 6,5% que el mes anterior, 6 décimas por encima del IPC de España. Y eso nos deja como la tercera comunidad del país con mayor inflación, detrás solo de Castilla-La Mancha y Extremadura. La inflación subyacente, la que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, sigue, eso sí, disparada en el 7,5%. En el primer mes con el IVA suprimido, los alimentos se encarecieron aún así un 15,4%. La compra diaria sigue por las nubes y hoy nos preguntamos ¿qué podemos meter en la cesta para no dejar de consumir alimentos necesarios y gastar algo menos? Estamos en el mercado de la Albuera, en Segovia. Natalia Fernández, muy buenos días. ¿De qué productos podemos tirar algo más económicos? Así es, buenos días. Nos hemos venido hasta el mercado para intentar dar algún tipo de consejo para que a la hora de llenar esa cesta de la compra pues sea un poquito más barato. Una cesta de la compra en la que no puede faltar la fruta, un producto imprescindible. Estamos con Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, a todos. ¿Podemos ser un poquito más económicos siempre que cojamos esa fruta de temporada? Sí, bueno, se trata de comprar lo mejor al mejor precio. Ahora la fruta de temporada, que es de temporada, los cítricos, naranjas, mandarinas y manzanas y peras, que son de invierno. Vamos, se recolectan en otoño, pero se consume mucho en invierno. ¿Qué sería más caro? ¿Qué deberíamos intentar evitar? Bueno, pues se puede evitar comprar, pero eso es a gusto del consumidor, productos que vienen del extranjero, o sea, por ejemplo, cerezas o uvas, que ahora no es temporada de uvas, o de melones, pero vamos, el cliente siempre tiene derecho a elegir. Entonces, a que le gusta mucho la uva o el melón, lo va a comprar aunque sea más caro. Pero además no solamente nos decías que es bueno para ahorrarnos elegir ese producto de temporada, sino que además la calidad también va a ser mejor que compremos, por ejemplo, 1 kilo de mandarinas que no 1 kilo de fresa. La calidad es excelente ahora, los cítricos. Las mandarinas están riquísimas, tiene un precio, una relación calidad-precio muy buena, y la naranja, la fruta estrella del invierno, o sea, de ahora. Eso es mejor y más económico, y la manzana también. ¿Verduras imprescindibles que nos recomiendas para esta temporada? Pues ahora que estamos en Segovia y se produce berza, aquí tenemos las berzas, es lo mejor que hay ahora en Segovia. De hecho,
producto de Es local, cercanía es local, también. sí. Las berzas, los puerros, las zanahorias, esos son productos de aquí, de temporada de Segovia. La judía verde vienen de fuera, vienen de Almería, precisamente ahora no son económicas, pero son buenas también. Coliflores, tomates también son de España, son españoles, son de Almería principalmente. Eso a gusto del consumidor. El consumidor, pero Pero bueno, si elegimos lo de cercanía, si elegimos los productos de temporada, lo va a notar nuestros Se bolsillos. nota, sí, sí, la berza está muy rica y se consume mucho y es una verdura muy agradecida. Hay muchas formas de comer. Pues, Antonio, muchísimas gracias por estos consejos. Gracias a vos. Y vamos a hablar de otro producto, porque si hablamos precisamente de esa fruta que no puede faltar como postre, de esas verduras para un primer plato, qué mejor que de segundo, pues hacernos un pescado. Un pescado que a la hora de comprarlo en la pescadería también vamos a notar el bolsillo dependiendo del producto que elijamos. Azucena, muy buenos días. También, si elegimos el tipo de pescado, también nos podemos ahorrar un poquito. También hay por temporada. Va por temporadas. Ahora tenemos el pescado blanco bien de precio. El azul es más de verano y va un poquito más caro. Tenemos la merluza nacional, la pescadilla nacional, los gallos, que están muy bien de precio ahora. Todo lo blanco, la mayoría de lo blanco está. Luego ya cambiamos al verano y según vamos entrando en verano va entrando el azul. Ahora está un poco caro. En invierno. Ahora deberíamos evitar ese producto azul, salvo que queramos un caprichito, pero si queremos ahorrar a la hora de la cesta, Pescado blanco. apostamos por el Por el blanco. pescado blanco. Azucena, muchísimas Muchas gracias. Pues pequeños consejos para intentar llenar esa cesta de la compra, para comer productos de calidad, que son aquellos que son precisamente de temporada y además que nos van a ayudar también un poquito a la hora de ahorrar en los bolsillos. Naranja, manzana, berza, pescado blanco, gracias por esas ideas para un menú algo más económico dentro de lo que cabe. Por cierto, sepan que desde hoy miércoles se puede solicitar el cheque de 200 euros que el Gobierno aprobó para ayudar a las familias vulnerables a hacer frente a la inflación. Hasta el 31 de marzo lo pueden pedir quienes tengan ingresos inferiores a 27.000 euros anuales y un patrimonio de menos de 75.000 euros. La ayuda se puede solicitar a través de un formulario electrónico disponible en la sede de la agencia tributaria. El pago se realizará en los 3 meses siguientes a la aprobación de la solicitud. El Gobierno tiene prevista una partida de 1.200 millones de euros que podrían llegar a más de 4 millones de hogares de todo el país. Bueno, y consumir productos de temporada y de proximidad puede ayudarnos, como han podido comprobar, a gastar algo menos, pero también contribuye a reducir el impacto ambiental. Tener todo tipo de frutas y verduras durante todo el año, incluso fuera de su época, tiene consecuencias para el medio ambiente, por ejemplo, porque no es lo natural, y para evitarlas, Greenpeace acaba de lanzar un calendario de frutas y verduras para que sepamos qué está de temporada. Luis Ferreirín es el responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace España. Luis, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme al programa. A usted por acompañarnos. En primer lugar, ¿a qué productos nos referimos cuando hablamos de ese impacto negativo en el medio ambiente y qué es lo que causa esos efectos negativos? Bueno, en primer lugar, decir que lo fundamental para el planeta y para nuestra propia salud es adoptar una dieta de salud planetaria, lo que se designa como una dieta de salud planetaria. Es una dieta, una pauta alimentaria donde predominan los alimentos de origen vegetal. Y principalmente en España y en otros países desarrollados, pues debemos reducir la ingesta de consumos de origen animal porque realmente hacemos un consumo desmesurado en esos países. Respecto a los productos de temporada, son precisamente aquellos que corresponden a cada estación. Hemos visto en el reportaje que vosotros estabais poniendo antes de esta entrevista conmigo que en esa frutería se veía muchísimos productos que no son propios de ese momento. Por ejemplo, los melones. Los melones son productos que se cultivan en España y se desarrollan en España principalmente en verano, y por lo tanto cuando los vemos en las baldas de las tiendas, pues eso ya nos debería extrañar. La industria realmente nos acostumbró a cada vez tener más productos y en todas las temporadas, pero por ejemplo esos melones, como decía la persona que entrevistabais, vienen del extranjero, son lo que nosotros llamamos alimentos kilométricos. Su huella de carbono para llegar a España, que nosotros lo podamos consumir en invierno cuando no es propio de invierno, pues es muy grande comparativamente con la huella de carbono que tiene un melón de temporada. O los tomates, y realmente un criterio muy bueno para ver cuál es el alimento de temporada es lo que estabais hablando, el precio. Cuando vemos en una tienda
unos melones con un precio realmente exorbitante para lo que nosotros estamos acostumbrados a consumir un melón, pues ya ese es un buen criterio para ver que no es de temporada. Sí, me imagino que otro de los efectos negativos, aparte de ese kilometraje, ¿no?, de traer fruta de otros lugares, es el consumo de recursos hídricos, el gasto o el empleo de plásticos en invernaderos. ¿Qué otras consecuencias negativas tiene para el medio ambiente esa producción fuera de temporada? Totalmente, precisamente cuando consumimos un producto que no es de temporada, solo hay dos posibilidades. Uno, que esté producido en otro país y su huella de carbono sea muy grande para poder consumirlo aquí, lo que dije antes, son los alimentos kilométricos, y por otro lado, también los alimentos que están cultivados bajo plástico. Esos son grandes invernaderos que no solo consumen muchos recursos energéticos, porque esos invernaderos se tienen que calentar para poder generar las condiciones óptimas para ese cultivo que está adaptado, por ejemplo, al verano, y por lo tanto eso genera un consumo energético muy grande, lo que aumenta también esa huella de carbono. Por otro lado, estamos viendo, ¿no?, si estamos cultivando productos que son de verano ahora mismo, pues estamos aumentando el consumo de agua, un recurso que es altamente escaso en España, y cada vez va a ser más con la crisis climática en la que estamos inmersos. ¿Por qué? Porque precisamente los cultivos que están adaptados al invierno se nutren sobre todo del agua de lluvia, no hace falta regarlos, es un impacto mucho menor. Por otro lado, también muy asociado a ese tipo de cultivos intensivos, que normalmente son cultivos intensivos, está todo el uso de plaguicidas, fertilizantes para producir más y más rápidamente, y por lo tanto eso tiene también un impacto muy grande sobre el medio ambiente, sobre la biodiversidad e incluso sobre la propia calidad de las aguas. En España un grave problema que tenemos es la contaminación del agua por nitratos debido precisamente a ese uso desmesurado de fertilizantes y también del crecimiento exponencial de la cabaña ganadera en España, que todos esos excrementos de los animales junto con los fertilizantes en la agricultura intensiva pues están contaminando nuestros recursos del futuro, que son esas aguas subterráneas. Por todo esto que está narrando Luis, Greenpeace España ha lanzado un calendario de frutas y verduras. ¿Dónde lo podemos consultar? Y para que nos llevemos ya una pincelada puesta esta mañana, ¿qué alimentos tenemos que fijarnos que sean de proximidad y que no tengan ese impacto negativo? Bueno, el calendario es muy fácil encontrarlo, basta entrar en nuestra página web, greenpeace.org, y ahí se puede descargar el calendario. Por otro lado, alimentos que son de temporada ahora mismo, yo suelo decir, los tomates son de verano y los cítricos, las naranjas, por ejemplo, son de verano. Y es algo también, son de invierno, perdonad. Y es algo también muy importante, lo que decías antes, los alimentos de temporada también están en sus óptimas condiciones, tienen más beneficios nutricionales para nosotros mismos. Y por otro lado, es también fundamental adoptar pues, lo que decía en el inicio, esa dieta donde predominen esos alimentos de origen vegetal. La alimentación es una de las herramientas más poderosas que tenemos para poder reducir nuestra huella, nuestro impacto en el planeta, y sin duda una de las más fáciles. Las personas más privilegiadas tenemos la posibilidad de optar por unos alimentos u otros hasta 3 veces al día. Pues consultaremos el calendario, Luis, lo tenemos en cuenta para hacer la compra. Luis Ferreirín, responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace España. Muchas gracias, un saludo. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Adiós. Bueno, dejamos la economía y la inflación para hablar de justicia y tribunales. En León continúa un día más el juicio por el accidente de la hullera vasco-leonesa en el que murieron 6 mineros hace 10 años. Hoy terminan las declaraciones de los acusados con los responsables de la seguridad de la mina. Natalia García, ¿qué han explicado ante el juez? El jefe de seguridad, José Carlos García Jarrín, ha sido el primero en declarar esta mañana. Accedió a su puesto de trabajo en abril del 2013 y ha contestado a las preguntas de todos los acusados. Han intentado demostrar cómo funcionaba la brigada de salvamento, que el día del accidente tardó casi 1 hora en llegar. También le han preguntado sobre si las medidas de seguridad estaban correctamente implementadas. Es más, uno de los abogados de la acusación le ha mostrado un documento en el que para los planes del 2014 aparecían 2 de los mineros fallecidos el año anterior, para intentar demostrar que estos planes se copiaban año tras año sin adecuarlos al puesto de trabajo. El lunes comienzan las declaraciones
de los testigos. Gracias, Natalia. Hoy terminan de declarar los acusados. El lunes estaremos muy pendientes a lo que dicen los testigos. Mientras tanto, en la Audiencia Provincial de Ávila, hoy comenzaba el juicio por homicidio en grado de tentativa a un hombre que agredió a su propia hija con un hacha en 2020. Pero finalmente ha habido, Samuel Senovilla, buenos días, acuerdo de conformidad. Así es, los hechos se produjeron en agosto del año 2020 en el municipio abulense de La Cañada, cuando el acusado, su mujer y sus dos hijas se encontraban en un bazar propiedad de la madre. Tras amenazar a las tres, el procesado trató de quitar la vida a una de sus hijas con una hacha macheta, produciéndola numerosos cortes y también agarrándola del cuello, aunque finalmente la joven de 21 años consiguió salvar la vida. Ahora las partes han llegado a un acuerdo por el que se condena al acusado a 7 años y medio de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa, amenaza en el ámbito de la violencia de género y otro delito de amenazas. Además han concurrido el agravante de parentesco y el atenuante de reparación del daño causado. Prisión preventiva desde el mismo día de la producción de los hechos, que fue el 24 de agosto del año 2020. Por tanto, ahora se cumplirán, la semana que viene se cumplirán los 2 años y medio y, por tanto, la tercera parte de la pena, con lo cual, a partir de ese momento, ya se podría proceder a la expulsión y a prohibirle el retorno a España por un periodo de 10 años, que en definitiva era también uno de los intereses de las víctimas, más que nada el que no pudiera tener acceso a ellas y estuviera pues en China. Pues mucha atención ahora porque todavía están con el susto en el cuerpo los viajeros del autobús de la ruta Madrid-Bilbao, que el pasado domingo vivieron una situación de película y llegaron a temer incluso por su vida. A su paso por la provincia de Burgos, a la altura de Lerma, se dieron cuenta de que el autocar empezaba a salirse del carril. El conductor se había desvanecido e iban a 120 por hora y sin control. Entre varios pasajeros tomaron las riendas hasta conseguir frenar el autocar en un área de servicio cercana. Andrea Cordero iba a bordo de ese autobús. Andrea, buenos días. Hola, buenos días. Tengo un poquito la voz tocada todavía de aquel día, pero bueno, ayer fui al médico y me dijeron que tenía el cuello bastante recto y por eso llevo collarín. El accidente en sí no tuvo heridos, pero sí ha habido gente con problemas de espalda que ya estamos yendo al médico para que nos gestionen todo. Y la verdad que el accidente fue muy repentino, no sabíamos qué estaba pasando. Yo justo estaba en la parte de atrás y no estaba viendo qué estaba pasando y al final consiguieron coger entre 2 chicos el volante para estacionar en un sitio seguro. Pero sí que es verdad que el conductor en un momento no sabía qué estaba pasando y cuando conseguimos parar en el área de servicio quería seguir continuando con el trayecto porque él pensaba que estaba en plenas condiciones para hacerlo. Nos tuvimos que bajar del autobús para que viese realmente que el autocar no estaba en condiciones para moverse y que nosotros, lógicamente, tampoco estábamos para montarnos en el autobús o seguir el trayecto que él quería hacer. De todas maneras, se llevó una señal y el autobús dio bandazos y todas las mochilas estuvieron cayendo, la gente estaba asustada y sí que es verdad que no hay ningún vídeo, que yo entiendo que mucha gente no se lo crea o que mucha gente quiera ver algún vídeo en relación al accidente, pero sí que es verdad que en esos momentos una persona no tiene la capacidad de grabar o de hacer cualquier foto cuando está sucediendo, porque en esos momentos lo que tú piensas es que vas a morir y que quieres hablar con tus padres o que necesitas o que tienes que llamar al 112 para que te ayude y para que te asista y para que venga la policía y consiga frenar ese accidente y que sobrevivas. Claro, Entonces Andrea, yo entiendo que la gente... Sí, tú ibas en la parte de atrás. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué pensaste? Porque como acabas de contar, hubo gente que pensaba que ahí se terminaba todo y llamó a su familia incluso para despedirse. ¿A ti qué se te pasó por la cabeza en ese momento? Pues a mí se me pasó, yo miré a mi amiga, porque íbamos juntas en el autobús, íbamos una al lado de la otra, y vimos que el autobús empezó a moverse de lado a lado, yo no sabía qué hacer, yo justo llamé a mis padres, les conté todo lo que estaba pasando, no para despedirme como tal, sino porque no daba crédito a lo que estaba pasando.
Y ellos me dijeron, tranquila, mantén la calma, llama al 112, avisa de dónde estás y que paren el autobús. Y yo estuve gritando como una loca, como se puede hacer en estos casos, que paren el autobús, que paren el autobús, que intentad coger el volante, haced lo que sea, pero parad el autobús, porque no sabíamos qué estaba pasando, pero sí hubo gente que estuvo llorando, que llamó a sus familias y se despidió, porque en esos momentos cuando tú ves que un autobús va de lado a lado, tú piensas que va a volcar, porque un autobús no es como un coche. Claro, además Es mucho más alto y tiene mucho más peligro. Claro, hubo algún aguerrido pasajero que cogió el volante, intentó reducir la velocidad y frenar, pero podía haber sido de otra manera, ¿no? Podía haber seguido sin control o podría haber sido bastante peor. Sí, porque al final el conductor, como estaba inconsciente, estaba desvanecido, el pie seguía en el acelerador. Entonces, realmente no se podía frenar como tal el autobús. Tenían que despertar al chofer y de esa manera intentar que frenase el autobús. Entonces, lo que hicieron fue intentar controlar el autobús con el volante para por lo menos seguir recto y llegar hasta un área de servicio y conseguir despertar al conductor. Y es lo que hicieron, despertaron al conductor y ya cuando estábamos más o menos decente en la carretera, estábamos yendo recto, ya nos comunicó una pasajera, tranquilos, que vamos a parar ahora, no os preocupéis, estamos todos bien, ahora paramos. Y ahí ya pasó todo y aún así no fue lo mejor porque todo el mundo todavía seguía con ataques de ansiedad, llorando, llamando a sus familiares y todo. Andrea, eso que llevas es un collarín, ¿no? Que me acabo de dar cuenta. ¿Habéis reclamado a la empresa? Y por otra parte, ¿sabéis qué le pudo pasar al conductor? ¿Os han dicho algo? No nos han comunicado nada todavía. Estamos que no tenemos ni idea de lo que le ha podido pasar al conductor. Estamos a la espera a ver si nos comentan algo, pero sí que es verdad que la empresa nos ha llamado a cada uno de nosotros para comunicarnos sus disculpas y preguntarnos a ver qué tal estamos. Bueno, pues nos alegramos de que se haya quedado todo en un susto, Andrea. Gracias por atendernos. Recupérate de la voz, del cuello y de todo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, además, desde esta mañana, un municipio más de nuestra comunidad está ya integrado en el sistema Biogen, de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Se trata de Briviesca, en Burgos. Este municipio de algo más de 6.000 habitantes acaba de firmar la adhesión al sistema para fortalecer la colaboración de la policía local con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para proteger a las víctimas de violencia de género. Biogen sigue 3.200 casos aquí en Castilla y León, la tercera autonomía con más municipios adheridos al sistema, casi 60. Ahora mismo hay 754 casos activos, 21 de alto riesgo y el 20% de los agresores en la comunidad son reincidentes. De estos 754 plurivictimizadores, 21 son casos de riesgo alto, 2 son casos con menores en vulnerabilidad y otros 2 con menores en riesgo. En cuanto a las mujeres que han sido víctimas de violencia machista en más de una ocasión, hay en Castilla y León 673 mujeres. Ya saben que finalmente no hubo acuerdo ayer en la mesa del Congreso para tratar de urgencia la reforma socialista de la ley del solo sí es sí. Se debatirá el 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer. El asunto se ha colado una vez más en el Pleno de la Cámara Baja esta mañana, con rifirrafe entre el Gobierno y la oposición, también por las protestas en favor de la sanidad pública. Los españoles siguen atónitos la guerra abierta dentro de su propio gobierno, mientras usted se parapeta detrás de la ministra de Justicia. Ustedes insultan a la cara a los profesionales sanitarios que se manifestaron el domingo pasado por las calles de Madrid. Si a usted le preocupa la sanidad de los españoles, recentralicen las competencias. Lamento mucho que ustedes hayan acabado como han acabado, que usted haya convertido su voz en una coartada de la ultraderecha. Si no dimite usted ya, tiene que cesarla el máximo responsable de este desaguisado. Aquí en este despropósito inmenso nadie ha dimitido. Creo que tenemos que alcanzar un acuerdo antes de que ese debate llegue a este pleno. Lo que tenemos ahora mismo es una diferencia política profunda con el Partido Socialista. Sí, vamos a ver, vamos a resolverlo.
Mensaje de la ministra y del presidente del Gobierno después de ese pleno, en el que, por cierto, ha salido otra vez en ese debate el tema del conflicto del Servicio de Relaciones Laborales de nuestra comunidad autónoma. Vox hablaba del empleo en Castilla y León. La ministra de Trabajo respondía acusando a la formación de disolver el SERLA. Solo con Vox hay esperanza, como se ha demostrado en Castilla y León, donde suben las contrataciones y baja el paro hasta el 8,8%. Sino que ahora los conocemos en Castilla y León. El despropósito. Son ustedes los que desbaratan el diálogo social. Han suprimido el SERLA, que, señoría, no es para el Gobierno de España, es que atiende, he estado allí con los empresarios y los trabajadores, a miles de empresas y de trabajadores en esa comunidad autónoma. Porque las primeras víctimas son esas personas que hoy están trabajando en el SERLA, que gracias a ustedes van a irse a la calle y sin indemnización. Y este miércoles hay otro congreso en Salamanca, pero este sanitario, que aborda la salud mental de los niños y los jóvenes. El presidente de la Junta ha inaugurado esta convención nacional en la que durante 3 días los expertos van a compartir investigaciones, técnicas, trabajos y proyectos novedosos para impulsar el cuidado de la salud mental infantil y juvenil. Estos días se va a presentar además un estudio sobre el aumento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la población infantil. En 3 de cada 4 casos hay predisposición genética. Observamos que las personas que no han recibido un correcto diagnóstico y tratamiento en la infancia, luego en la edad adulta incrementan su mortalidad, pues por accidentes de tráfico, por consumo de drogas. Por lo tanto, es un aspecto muy importante hacer una correcta prevención ya desde la infancia y poder hacer un abordaje adecuado, multidisciplinar, tal y como nos demuestran los resultados científicos a nivel farmacológico y psicológico. Y a continuación, en el análisis de Está pasando, vamos a hablar de niños y jóvenes, pero los que están todavía en las aulas, Pilar, porque para fomentar su espíritu emprendedor vamos a hablar de un programa de la mano de de las empresas familiares de Castilla y León. Sí, Eduardo. Primero voy a darles un dato muy revelador. 4 de cada 10 empresarios de la comunidad tienen más de 55 años. Según los datos de la Agencia Tributaria, Castilla y León perdió más de 20.000 empresarios entre los años 2016 y 2020. Detrás de ese descenso, como se pueden imaginar, habrá seguro múltiples factores. Pero eso nos ha llevado a reflexionar sobre el emprendimiento, en cómo fomentar las vocaciones empresariales en un momento en el que las profesiones de moda son gamer, youtuber y tiktoker. Hoy hablamos del programa Empresa Familiar en las aulas, en el que colaboran la Consejería de Educación y la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León. Enseguida les contamos en qué consiste. Antes les presento a nuestros invitados de hoy. Son Luis Domingo González, que es director general de Innovación y Formación del Profesorado. Muy buenas, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, es un placer. Nosotros también, encantados de que esté Luis Domingo con nosotros, y Alberto Guerra, director de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, que en alguna otra ocasión también ha estado con nosotros, así que muchísimas gracias por repetir. Muchas gracias. Bueno, pues antes de pasar a las preguntas y para saber algo más de este programa, le hemos pedido a nuestro compañero Eduardo que nos cuente a grandes rasgos en qué consiste. Eduardo, cuéntanos, ¿qué objetivos tiene? Pues mira, el programa de Empresa Familiar en las aulas empezó en el curso 2018-2019 para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes. ¿Cómo? Pues poniendo a las compañías de Castilla y León como ejemplo de los valores de la empresa familiar y su papel en la economía y en la sociedad. Empresa Familiar es una asociación que aglutina a 170 empresas de las 9 provincias que son líderes en sus sectores. En su conjunto facturan por valor de 10.000 millones de euros y dan empleo a más de 51.000 personas. La de este año es la 5ª edición de esta iniciativa que lleva el espíritu emprendedor a las aulas. Este curso 22-23 participan 25 empresas, 29 centros educativos y un total de 1.200 alumnos de 5º y 6º de primaria, 3º y 4º de secundaria y bachillerato. No solo sirve para reforzar de forma más práctica lo que aprenden en las asignaturas relacionadas, sino que además el programa también incluye charlas en clase a cargo de los responsables de las empresas, visitas guiadas a las instalaciones, así que de esta forma los jóvenes pueden conocer las necesidades profesionales de las compañías y también reciben cierta orientación sobre su futuro laboral y contemplan montar una empresa como posible salida. Para los de 5º y 6º de primaria, además, hay un concurso Imagina tu empresa que refuerza la educación emprendedora de los más pequeños. Este programa empezó, como decíamos, en nuestra comunidad hace 5 años y se ha ido extendiendo a otras 8 autonomías. Este curso se suman Baleares y Cantabria.
Bueno, pues quinta edición de este programa. Luis Domingo, esto nos habla de un programa ya consolidado y de un éxito de este programa educativo, ¿no? Sí, estamos muy contentos de esta colaboración con la empresa familiar de Castilla y León. En educación tratamos permanentemente de innovar. El desarrollo social, económico de cualquier iniciativa está vinculado a la capacidad de innovar. Y en estos momentos de aceleración histórica, más que nunca. Y también en educación. Es verdad que esa innovación no ocurre por generación espontánea, y tratamos de implementar programas como este para captar el talento de nuestros jóvenes y ponerlo a disposición del futuro. Y esta aventura creemos que merece mucho la pena para preparar para algo tan importante en la vida como es la emprendeduría. Y ese éxito de este programa educativo, como nos estaba comentando nuestro compañero Eduardo, además se ha exportado a otros territorios de España, a otras comunidades, viendo pues los buenos resultados que tienen, las buenas percepciones, ¿no?, que ustedes reciben en cuanto a formación de nuestros chavales. En Castilla y León tenemos un problema, no nos queremos lo suficiente. Y las sociedades que no se quieren no avanzan. En Castilla y León somos referentes en muchas cosas y sobre todo en educación. Ahí están los rankings de indicadores internacionales. Y en este aspecto también fuimos pioneros. El curso que se inició, el 18-19, ahora está en muchas comunidades, pero aquí lo empezamos. Y lo vimos en el ámbito del plan de lectura, en el ámbito de lo digital. Es decir, Castilla y León es referente en muchas cosas y luego, cuando hacen los resultados, pues como dicen en el refrán, de la piel salen las correas, ¿no? Es gracias a ese compromiso de todo el profesorado que está implicado en el futuro de nuestros jóvenes y en lo que siempre hemos dicho en la escuela. Ahora se habla mucho de educar por competencias, pero es lo que sé yo toda la vida en Castilla y León, hacer de la vida a la escuela y de la escuela a la vida. Y parte de la vida es todo relacionado con las finanzas, organizar tu casa, tu empresa y ser emprendedor. Claro, estar muy cerca de la sociedad y de la situación en la que vivimos. Alberto, ¿qué balance hacen desde la Fundación Empresa Familiar de este programa educativo después de estos 5 años? Pues la verdad es que el balance es muy positivo. Nosotros teníamos una idea que en su día denominamos el fruto de los valores y que queríamos acercar como una realidad social, que son las empresas, a los centros educativos. Queríamos acercar el centro educativo a la empresa y la empresa al centro educativo. Cuando vemos los números de ya 3.100 alumnos que han pasado en estos últimos 4 años, cuando vemos además que ha sido exportado a otras comunidades autónomas, evidentemente el balance es muy positivo. El grado de colaboración y acogimiento ha sido por parte de la Dirección General de Innovación, así como de los centros educativos, ha sido total, y la verdad es que cada año tenemos más solicitudes de acercarnos a los centros educativos de primaria. Esos son suficientes indicadores para decir que el balance es bastante positivo. Claro, porque eso, Alberto, nos estaba diciendo que, claro, querían acercar a los alumnos pues la realidad empresarial. Eso, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿De quién parte? ¿Parte de la consejería porque ven que hay una necesidad de profundizar en esos conocimientos para el alumnado? ¿Quieren ustedes, vistos por ejemplo los datos que yo comentaba al principio, que claro, que tiene que haber un relevo generacional en el futuro? ¿Veían ustedes que hay una necesidad de que ese relevo generacional se procure? Claro, y entonces hay que fomentarlo desde pequeños. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo surge el programa? Pues yo creo que surge a la limón. Desde nuestra parte, desde Empresa Familiar de Castilla y León, teníamos muy claro que teníamos que trabajar e impulsar actuaciones para la empleabilidad de los jóvenes. Y dentro de esa empleabilidad teníamos que trabajar la orientación. ¿Cómo poder orientar? Dejándonos a través de la Consejería de Educación las puertas abiertas para poder entrar en los centros educativos y mostrar lo que es la figura del empresario para fortalecer ese emprendimiento de los futuros empresarios familiares de Castilla y León, contar a los alumnos y en los centros educativos cómo son las empresas,
permitirles que visiten nuestras compañías y vean cómo es el tejido productivo, los oficios de hoy, pero también les comentamos los oficios del mañana, ¿no? Sobre todo en profesiones STEM, ¿de acuerdo?, tecnológicas, porque esos son los puestos de trabajo que vamos a necesitar las compañías, las empresas familiares de Castilla y León. De tal manera que o dábamos el paso o probablemente ya como un trabajo de comunidad, yo creo que es fundamental, como os decía, dar ese paso para poder trabajar conjuntamente, Consejería y nosotros, en ese empeño de impulsar la empleabilidad de nuestros jóvenes. Me imagino, Luis Domingo, que la idea, bueno, eso, visto el éxito que está teniendo, pues la idea caló para llevar a cabo este programa y fue bienvenida, ¿no? En la Consejería de Educación es un laboratorio en permanente actividad, continuamente investigando para innovar y proporcionar a los docentes las mejores herramientas para que el alumnado pueda ganar ese futuro. Yo he de mostrar la gratitud a los docentes que tenemos en Castilla y León, es decir, el compromiso, el rigor, la entrega que tienen promoviendo estos programas, que son el vehículo que realmente hace que lleguemos al alumnado. A la empresa familiar de Castilla y León, la gratitud por poder hacer este programa y por lo que suponen para la riqueza, el valor añadido de la economía de Castilla y León. Este programa que lo que hace es preparar para la vida, enseñar al joven que hay que arriesgar. Es decir, el 80% de nuestros jóvenes a veces no acometen empresas por miedo al fracaso. Saber que hay que ser creativo, que no pasa nada por lo que creen que es fracasar, que uno nunca fracasa. Es decir, en la medida cuando uno más aprende es cuando se equivoca, avanza 2 veces. Esa creatividad, ese fomento empresarial, ese estar preparado para crear riqueza, para organizarse. Reitero, Ana, en esta vida de las competencias es la principal herramienta. Claro, fuimos pioneros y no en vano en la última oleada, donde PISA evaluó el espíritu emprendedor, la comunidad que lideró el ranking fue nuevamente Castilla y León y quedamos los 5º del mundo. O sea, que se están viendo esos resultados ya en esos informes, en esos estudios. Hablaba Luis Domingo de algunos datos. Claro, yo me he encontrado también otros. Según, claro, que es que la situación económica, la situación actual no lo pone nada fácil, Alberto, y le voy a decir por qué. Claro, les hago referencia a una encuesta, la última encuesta de ECO. ¿Qué quiere ser de mayor? Preguntaba a 1.800 niños y niñas de todo el Estado entre 4 y 16 años. La profesión preferida, la de futbolista, seguida de policía, maestro y youtuber. Esos son los niños. En las niñas, pues profesoras, médicas, veterinarias y también futbolistas, que me ha sorprendido, la verdad, pero bueno, ahí está. En el top 10 no se hace referencia a ser empresario o ser empresaria. ¿Cómo valora, Alberto, estos datos? Claro, porque hay ahí algo que no les estamos diciendo que puedes, también tienes esta posibilidad, no les estamos fomentando a los niños, que es verdad que cuando les preguntamos parece que están a profesiones ya como muy establecidas, ¿no? Eso lo que nos hace es reafirmarnos en el objetivo de un programa como este, otros que está llevando la Fundación con las aulas de emprendimiento en los centros de formación profesional, ya no dirigidos a edades tan jóvenes, edades tempranas, sino un poquito más mayores, entre 16 y 23 años. De tal manera que ese modelo de orientación que queremos lo llevemos a través de todos los ciclos formativos. Pero eso, como te decía, lo que nos lleva es más a la acción, a enseñar cómo es un empresario, que cuente su vida, que cuente cómo en su día estaba sentado en el otro lado de la mesa, que también fue un alumno, y cómo decidió arriesgar y llevar determinados valores que entendemos que son fundamentalmente de esta comunidad, pero también del empresario, como el arraigo, el esfuerzo, el compromiso, que nos hacen posicionarnos luego en los informes PISA como en los altos niveles, como decía Luis Domingo. Y eso es lo que, repito, nos lleva a la acción. Hemos sido ahora, desde la Fundación, pioneros también referentes en la creación de la guía de aulas de emprendimiento para los centros de formación profesional y seguiremos insistiendo en llevar la realidad de las compañías con visitas a nuestras compañías, con las charlas,
para evitar esos datos a los que Eso es, hacías referencia. Alberto, porque eso, como nos está contando, el programa consiste en una parte quizá más teórica, en la que el empresario acude al centro y cuenta su experiencia, y luego hay una parte más práctica y esos alumnos se acercan a la empresa a conocer la realidad de las empresas, ¿no? O sea, en eso consiste, básicamente. Correcto. Para quien no lo conozca. Correcto, la primera parte es la visita del empresario, de ese empresario de éxito, a las aulas. En esa visita lo que queremos es que sea una visita inspiracional, que sea una visita que llegue a los alumnos desde el punto de vista de las emociones, el poder decir que sean un referente, y yo igual quizás pueda ser de mayor, como esta persona que ha venido a contarnos su aventura empresarial. Y luego lo que hacemos es trasladarlos, ayudar con sus autocares, vienen, nos visitan, y lo que hacemos es volverles a contar un poco la historia y ver el proceso productivo o el proceso de servicio al que se dedican, el objeto social de las compañías, para que palpen lo que es una compañía en sí. Y la verdad es que estamos muy satisfechos porque las caras, yo creo que de estos jóvenes cambian cuando igual se tienen que poner su ropa de seguridad cuando visitan lo que es un proceso productivo y ven productos que el día a día están en su supermercado. Claro, nos podemos imaginar eso, los beneficios que tiene este programa para los alumnos. ¿Y qué beneficios, qué le reporta a Empresa Familiar este programa? Porque me imagino que si están ahí también es, bueno, pues hacen una labor y se les reconoce también su trabajo, ¿no? Evidentemente tenemos esa labor social. Claro. Es reconfortante para nosotros, pero fíjate, estamos queriendo trasladar esos valores que entendemos que representa la empresa familiar, que te decía anteriormente, el arraigo, el compromiso, el esfuerzo, el arriesgar, poderlo trasladar de alguna manera a esos jóvenes. Porque al final lo que estamos transmitiendo son esos valores que representan las empresas familiares y que entendemos que cuando posiblemente se incorporen esos jóvenes a las compañías puedan identificarse con lo que en su día se les contó, valores que representan a estas empresas de apellido, como nos gusta decir a nosotros. Y cuando hablamos de valores, y antes lo decía Alberto, claro, me imagino que no solo es enseñarles lo que es el panorama empresarial de hoy en Castilla y León, sino el que está por llegar, ¿no? Con esa empresa 4.0 de la que se habla, transmitirles por dónde tiene que ir, por la sostenibilidad, por el apostar por la tecnología. Me imagino que también se trata un poco de eso, ¿no? Para que se renueve la situación empresarial. Lo que intentamos al final es una iniciativa de orientación y que vean los oficios actuales, pero contarles también los oficios del futuro. Es decir, cómo la digitalización, cómo la industria 4.0 puede estudiarse, pueden elegir ciclos de formación profesional o de carreras universitarias que puedan ayudar a estos jóvenes a que el día de mañana trabajen en esas posiciones que van a necesitar nuestras empresas. En definitiva, lo que estamos es anticipándonos al futuro y decirles, esto es lo que os podéis encontrar, esto es lo que podéis estudiar y, en definitiva, podemos encontrarnos dentro de unos años en nuestras compañías. Luis Domingo, me imagino que, claro, con estos 5 años de experiencia y con estas expectativas tan buenas, el programa tendrá su continuidad, ¿no?, en el futuro. Eso que no quepa la menor duda. Es que además la encuesta a la que usted hacía alusión nos anima a ir por ese camino, aunque también nos plantea algunas reflexiones, viendo los referentes que tiene nuestra juventud. Una de ellas es que la tarea de la escuela es una tarea hercúlea. ¿Por qué? Porque la escuela, el docente, tiene que ir en contra de muchos referentes que la sociedad pone como ídolos cuando no deberían ser así. Y en la educación o participa todo el entorno, toda la tribu, o si no es complicado. Y eso demuestra, repito, esa tarea hercúlea que el docente hace. Y también abunda en la idea de algunos programas ahora que estamos también innovando, los programas que se llaman de educación emocional. Es decir, que nuestra juventud tenga la cabeza bien llena, pero también la cabeza bien hecha. En el sentido de que no corramos el riesgo de preparar generaciones intelectualmente muy avezadas,
pero que emocionalmente estén también preparadas para dar respuestas responsables a los diferentes aspectos y retos que las vidas les puede plantear. Y ahí va a estar la educación de Castilla y León. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Hoy hemos hablado de este programa que lleva a cabo la Junta de Castilla y León y la Fundación Empresa Familiar. Luis Domingo González, director general de Innovación y Formación del Profesorado, y Alberto Guerra, director de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León. Muchísimas gracias por habernos acercado a este programa y que siga teniendo muchos éxitos como hasta ahora. Gracias a Televisión Castilla y León. Gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Estamos muy pendientes de todo lo que está pasando en este momento en Castilla y León. Lo dicho, una pausa y volvemos. Hasta ahora. Continuamos aquí en Está Pasando y les vamos a hablar de la primera unidad móvil de donación de plasma de España, que está aquí, en Castilla y León. Eduardo, cuéntanos. Porque estamos acostumbrados a donar sangre en cualquier punto, aunque no haya un lugar fijo, gracias, por ejemplo, a los autobuses que recorren las calles. Pero Castilla y León, como decías, acaba de convertirse en la primera comunidad autónoma que tiene una unidad móvil para la donación de plasma. También somos los que más donamos, pero hace falta el doble para autoabastecernos. En esa unidad móvil recién estrenada está nuestra compañera Sandra Vasallo. Sandra, buenos días. Hola, sí, estamos aquí en Laguna de Duero porque aquí comienza la ruta de la nueva unidad móvil de donación de plasma. Es la primera de este tipo que hay en España y vamos a mostrarlo. Como centro sanitario tenemos que usar mascarilla, así que vamos para adentro. Vamos a mostrar cómo funciona este primer día de estreno de la unidad móvil de donación de plasma en Castilla y León, que, como decimos, es pionera en España. Lidia Blanco, directora del Centro de Hemodonación de Castilla y León, gracias por recibirnos. Y bueno, día de estreno, ¿día de nervios? Bueno, estábamos un poco preocupados a ver cómo iba a salir esto y de momento todo perfecto. Como siempre, los donantes responden, han venido a su hora, han donado el plasma los primeros y en muy poquito tiempo y todo va muy bien. Parece que todo funciona, los aparatos funcionan, los sillones están correctos. Estamos muy contentos, la verdad. ¿Cómo funciona? Por fuera la apariencia es de un autobús, pero por dentro es como si fuera el centro de hemodonación que está, por ejemplo, en chiquitito, ¿no? Bueno, esto era un autobús de donación al uso convencional, pero hemos preparado estas dos máquinas de plasmaféresis y quizás en el futuro podamos carrozar estas unidades móviles con alguna máquina más para que podamos acercar la donación de plasma, que ahora es muy, muy importante porque estamos muy lejos de alcanzar la suficiencia en plasma, a algunas ciudades en las que pues teníamos donantes y a lo mejor les cuesta un poquito más acercarse a los puntos fijos donde ya tenemos este tipo de máquinas. Claro, porque hasta ahora se podía hacer en esos puntos fijos, que en cada capital de provincia está ubicado en un punto, por ejemplo en hospitales, también en Ponferrada. ¿Esto qué permite? ¿Más agilidad, más repetición de donaciones? Bueno, nosotros empezamos este programa hace ya 6 o 7 años, sabiendo que el plasma es un producto en este momento estratégico en el mundo, porque de él se producen medicamentos que ahora mismo son bastante escasos, no se pueden producir de otra manera. Y la captación de donantes de plasma pues requiere su tiempo, no es inmediato, son donantes que hay que fidelizar, que tienen que ir volviendo, que tenemos que ir captando, sin detrimento de los donantes de plasma, de sangre, que se necesitan todos los días. Entonces pusimos estas máquinas para dar opción a los donantes a tener acceso a ellas en todas, como muy bien has dicho, en todas las capitales de provincia y en el Bierzo. Y esta es la novedad, el poner un punto de donación de plasma itinerante. Iremos buscando algunos sitios donde se pueda repetir periódicamente, donde los donantes ya sean fieles, se acostumbren a venir aquí y poquito a poco pues ir incrementando esa base de donantes de plasma que tanto necesitamos. ¿Qué hace falta para ser donante de plasma? Los requisitos son los mismos que la donación de sangre. Nosotros, en principio, nos encanta que sean donantes de plasma los grupos B y AB porque son excedentarios en concentrados de hematíes y en cambio para plasma son fantásticos, pero cualquier otro grupo también sirve.
No nos gusta mucho meter en los programas de plasma los donantes negativos porque son muy escasos para glóbulos rojos y podemos necesitarlos. Pero cualquier grupo en principio valdría. Bueno, pues toda la información también en las redes sociales, en la página web del Centro de Hemodonación, que además siempre cada cierto tiempo, cada poquito nos avisáis, nos ponéis toda la información cuando hace falta, porque es importante donar plasma y donar sangre. Lidia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir. Pues qué bien que seamos también pioneros en esto, ¿no? En Castilla y León. Pues sí, hace falta donar, somos la comunidad que más plasma dona, pero aún hace falta más para que podamos autoabastecernos, así que hay que dar esa llamada de atención. Eso, nos quedamos con ese mensaje. Nosotros nos vamos, que no hay tiempo para más, pero que mañana volvemos a estar aquí con todos ustedes, que disfruten del día y les esperamos mañana. Hasta mañana. Adiós.